siento muy emocionada del tema de hoy. Estoy muy contenta que tantas personas hayan venido porque es un tema que nos incumbe a todos, que es el gran tema de nuestros tiempos. Y me apasiona no porque me guste el tema, sino porque me apasiona cuando tenemos la oportunidad de juntarnos y cuestionarnos y reflexionar sobre algo que está sucediendo en este momento y que nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando y cambiando hasta llegar a cambiar la estructura social de nuestros tiempos. Me voy a desviar un poco antes de presentarlos y les voy a pedir que alcen la mano quienes hayan vivido en el tiempo o hayan escuchado aquellas épocas cuando se podía fumar en los elevadores. ¿Se acuerdan? En el avión. Arriba, sí. Nada más por un momento, cuando sí. se podía fumar en los elevadores. Sí. Y ahora nada más volteen a su alrededor y vean las manos que están alzadas. Sí. O cuando se podía fumar en los aviones. Sí. Sí. O se han escuchado inclusive de aquellas épocas cuando los doctores recetaban un cigarro para que te calmaras, te tranquilizaras. Y en ese, o sea, eso que muchos de nosotros nos tocó vivir, ahora parece lejano. Eso que hoy sabemos que es adictivo, que nos hace daño, en ese entonces, pues no lo teníamos concientizado y estaba normalizado. Y a mí esa relación se me hace como un puente hacia lo que estamos viviendo hoy, nada más que las implicaciones que tiene hoy han cambiado la estructura social de nuestros tiempos y están teniendo un impacto directo con los niños y los adolescentes, que es mayor, porque en los elevadores no veíamos a niños y adolescentes fumando. Entonces, bueno, me siento muy agradecida de tener hoy a la doctora y a Sebastián, porque no sé ustedes, pero a mí hay temas que me encantaría poder pausar el tiempo y poder echarme un clavado y poder investigar y reflexionar y hacer todo un estudio de ciertos temas que son muy relevantes a nuestros tiempos, pero pues el tiempo y la vida no me dan. Y entonces me encanta cuando pueden venir personas que a eso se dedican y que se han dado el tiempo de estudiar y entender las implicaciones de hoy de lo que es los medios digitales. Porque hoy, aunque no todos se conozcan, o tal vez entre ustedes sí se conocen, pero yo no los conozco a todos, una de las cosas que sé que tenemos en común es que a todos nos importa el bienestar de los niños y de los adolescentes, que quizás con muchos de ustedes no he hablado, pero sentimos un cariño hacia la infancia y el sano desarrollo de los niños y los adolescentes. Eso es lo que nos une aquí. Y el tema que vamos a tocar hoy no es solo un tema que nos incumbe a nosotros por nuestra propia salud mental y nuestro propio bienestar, pero me atrevo a decir que nos importa un poco más porque estamos hablando de las generaciones que vienen después de nosotros. Y este es un tema que nosotros no hemos, digamos, en la historia de la transición del internet, ha sucedido tan rápido que de cierta manera nos ha ganado en poder entender y dimensionar las implicaciones que tiene. Y es una responsabilidad que es muy grande y que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no hemos sabido como gestionar. Y ahorita ya están habiendo niños y adolescentes que tienen ahora la responsabilidad de también gestionarlo. Entonces, bueno, para no seguirme, porque podría decir muchas cosas que me apasionan de que hoy estemos aquí todos juntos, quiero presentar a la doctora Isabel Cuti y al fisioterapeuta Sebastián Azcárate. Me encantó leer sus biografías porque
se complementan. Entonces las voy a leer rapidísimo y ya les voy a ceder la palabra. Entonces, la doctora Javier Muti es médico egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, con especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y subespecialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Psiquiatría, cursando además un fellowship en psiquiatría de enlace en Harvard Medical School en Boston, University of Texas Medical Branch en Galveston. Es socia fundadora de la Asociación Quintanaorrense, ¿lo dije bien?, de Psiquiatría, y miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y del Colegio Médico Quintanaorrense. Lo dije bien, pero... Cuenta con más de 35 años de experiencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral de pacientes adultos con trastornos de la salud mental como ansiedad, depresión, fobias, trastornos obsesivos, estrés, adicciones, crisis de la edad adulta, entre otros. Ha compaginado la consulta privada con la docencia y ha trabajado en distintos hospitales públicos y privados en la Ciudad de México y Cancún. Fue la primera mujer del estado de... fue la primera mujer psiquiatra del estado de Quintana Roo. Y Sebastián Azcárate es fisioterapeuta egresado de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Su formación como rehabilitador se ha caracterizado por la singular variedad de experiencias universitarias que obtuvo al estudiar en diferentes universidades abarcando neuropediatría, traumatología y ortopedia, medicina del deporte y fisioterapia deportiva. Fue diagnosticado con cáncer en 2 ocasiones durante su adolescencia, situación que lo llevó por un camino de autoexploración y búsqueda del equilibrio propio. Decidió explorar los tratamientos alternativos y comenzó con un proceso de profundo cuestionamiento a la cultura, sociedad y salud mundial. Atleta de alto rendimiento desde temprana edad, Sebastián coleccionó experiencias deportivas como maratones de aguas abiertas, carreras de ultradistancia y ha hecho cumbre en los volcanes más altos de México. Aventurero y amante de la naturaleza. Ha dirigido su práctica profesional al análisis de los problemas de salud público desde una perspectiva evolutiva. Como entrenador del sistema Movimiento Natural y sus bases como fisioterapeuta, busca acompañar a sus pacientes a recuperar las capacidades naturales que evolutivamente les pertenecen. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a la clase de hiperestimulación digital. Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué gusto que nos acompañen. No sé si se oye bien hasta atrás para no usar el micrófono. Realmente sí es un honor. Ya dimos esta plática hace un par de años y esta ha sido una escuela que tiene un alto nivel de conciencia, lo cual nos gusta mucho para el tema que vamos a dar. Sebastián y yo, como ven, pues hay una gran diferencia de edad y pues de formación también, ¿no? En realidad nos hemos dado a la tarea, y Sebastián les va a explicar un poquito cómo empezamos esto, 2 mentalidades totalmente diferentes en cuanto a crecimiento, en cuanto a opciones, en cuanto a edad. Yo soy más tecnofóbica, él es más tecnofílico, ¿no? Y sin embargo, empezamos a ver en la pandemia que parte de los grandes problemas que vimos en salud mental, como depresión, ansiedad, una obsesividad terrible y una somatización espantosa, tenían mucho que ver con esta sobreexposición a los medios digitales, que de alguna manera pues no quedó otra, ¿no? En las escuelas fue así como los chavitos fueron pues no perdiendo la cuestión académica. Sin embargo, esto ha tenido su costo y el costo es bien elevado. Y sí es importante que como sociedad de verdad hagamos algo, primero entendiendo, porque aquí no se trata de satanizar a la tecnología, pero sí entendiendo los riesgos que corremos con un mal uso de la tecnología y cómo la exposición continua de cerebros jovencitos a una hiperestimulación digital
va transformando ese entramado neurológico, ese entramado de química y física cerebral que va provocando cambios importantes en la personalidad, sobre todo de cerebros en construcción. Un cerebro en construcción no termina de construirse. Antes decían que hacia los 10 años ya es el cableado básico, ahora decimos hasta los 30 años. Entonces, sí, realmente tenemos mucho que hacer por entender qué va pasando con nuestro cerebro y cómo podemos nosotros ayudar a nuestros jóvenes a que tengan una vida bastante más equilibrada. No sé, Seba, si quieres Sí, añadir bueno, cómo empezamos. me gusta mucho iniciar agradeciéndoles que como papás estén aquí, está súper chido, ¿no? Porque cada vez las pláticas van siendo un poquito con más convocatoria. Cuando empezamos en 2021, pues eran 3 personas que decían, yo quiero escuchar de este tema, ¿no? Tres papás que decían, oye, esto quizás me puede servir. Antes de seguir, quiero reconocer que ha sido quizás la introducción al tema más integral, más bonita, más estudiada que nos han dado en alguna escuela. Y eso es algo que tienen que apreciar mucho, ¿no? Que en esta institución haya gente que no solamente buscó a 2 personas para que hablaran de un tema, sino que hay gente que se ve que está estudiando el tema y que está integralmente viendo que esto es mucho más allá que una plática de escuela de padres, ¿no? Así que quisiera reconocerte eso, estuvo muy chido, muchas gracias. Y sí, como dice Cuti, empezamos en 2021 con un... De hecho, me voy a echar un poquito para atrás. Inicialmente, bueno, Mary es mamá de mi mejor amigo, ¿no? Entonces, mi mejor amigo Manolo, en algún punto en 2021, como yo ya había tenido un negocio en línea, me pidió que le ayudara a su mamá a hacer como una plataforma para que ella pudiera platicar de los temas que estaban en auge en 2021. Plena pandemia, ¿no? Todos con cubrebocas y era ansiedad, depresión, bla, 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 ¿no? Entonces, nos juntábamos para tirar ideas y tomar café y nos estábamos dando cuenta que estábamos queriendo hablar de lo que ya todo el mundo hablaba, ¿no? De los síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces nos dimos cuenta que, pues gracias a Dios, ya hay mucha gente hablando de los síntomas. Valía mucho más la pena empezar a enfocarnos en las causas. Y entonces empezamos como a echarnos más pasitos para atrás y nos dimos cuenta que el común denominador en esta tormenta perfecta que fue la pandemia, que justamente pasa en este punto de la evolución tecnológica y cultural de la humanidad, que literalmente fue una tormenta perfecta para que a partir de esos momentos todo mundo adoptáramos religiosamente el uso de los dispositivos y de redes sociales, ¿no? Gráficamente se puede ver cómo en pandemia se fue al cielo el uso, las horas de uso, la integración de distintos dispositivos en la vida humana, ¿no? Con la IA, bueno, se vienen todavía muchas más cosas. Entonces, decidimos hablar justamente de este tema que para nosotros, los dos letrados como en ciencias de la salud, pues técnicamente estábamos experimentando una hiperestimulación, ¿no? O sea, muchísima estimulación por todos lados. Tanto muchas notificaciones, tanto muchas horas, porque ahora cada vez más nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra vida está basada en la interacción con un dispositivo, ¿no? Entonces, estábamos siendo hiperestimulados. Entonces ya teníamos como que la causa. Estamos siendo hiperestimulados, ¿no? Y ahora, el apellido del libro es un cuestionamiento. Es nueva pandemia, y utilizamos la palabra pandemia muy, muy a propósito, porque cuando escuchamos la palabra pandemia, nosotros, pues obviamente lo primero que pensamos es COVID, ¿no? Porque ha sido la pandemia de nuestra generación. Pero cuando comparamos el número de muertes relacionadas al COVID, que en ese entonces era algo alarmante, ¿no? Y comparamos esa cantidad con el número de muertes o de padecimientos crónicos comparados
con salud mental, el COVID fue juego de niños. O sea, la salud mental, realmente estamos viendo una pandemia en salud mental. Ha sido un tema un poco invisible o hasta tabú, porque aceptar que tenemos una situación de salud mental es tabú, ¿no? Quizás varios de nosotros venimos de las generaciones donde nuestros padres o abuelos, pues el psicólogo era el loquero y era pa' locos y o sea, no había por qué ni siquiera cuestionarse si nuestra salud mental estaba bien, ¿no? Entonces hemos ido también arrastrando culturalmente pues esta herencia cultural, familiar y social, ¿no? Que también nos ha llevado a este presente. Derivado de esto, entonces iniciamos un taller para padres de familia, que les digo, fueron quizás 7 personas, pero nos fue muy bien y de ahí siguió como la siguiente meta de hacer un libro que lo publicamos lo escribimos en 2022, se publicó en 2023 y esta es la segunda vez que estamos en esta escuela y nos da mucho gusto estar aquí y de nuevo con lo que inicié, siento muy muy chido como cancunense que cada vez veo más papás involucrados, al menos escuchar. Ya el siguiente paso es tomar acción, pero escuchar creo que es lo más chido y bueno, les agradezco que estén aquí. En realidad, cuando Sebas habla de el COVID y las cifras de muerte por COVID, con lo que sucede en la salud mental, si ustedes ven la estadística, la muerte por suicidio, el uso de sustancias y la muerte por el uso de sustancias, la cuestión como de no buscar ayuda cuando uno tiene algún problema como de una ansiedad o una depresión terrible, y eso, si no es un suicidio como tal, sí orilla a las personas a una muerte por dejadez, ¿no? Por desinterés, porque no hay esta energía para la vida. Si ustedes suman todo eso, es muchísimo más alto que las muertes que tuvimos por COVID. Entonces, sí, realmente, pues habría que poner atención en qué estamos haciendo los seres humanos, cómo estamos viviendo, que nos estamos realmente sustrayendo de la grandeza que tenemos alrededor en nuestro entorno por estar tan agobiados con una serie de problemas, muchas veces creados en nuestra mente, muchas veces reales, pero la gran mayoría, si les puedo decir lo que yo veo en la consulta, yo no veo niños, eso sí les quiero aclarar, es esto que les vamos a traducir de lo que está sucediendo en niños y jóvenes, es mucho por la investigación y mucho de lo que yo he comentado con los psiquiatras, neurólogos y pediatras que, bueno, tienen esa atención en los chavos, o sea, sí no es, digamos, no es como cuento, no es mi experiencia personal, pero parte de una observación de los pocos adolescentes que veo, que ya no veo porque me ganó la brecha generacional, pero sí para que ustedes vean que realmente lo que estamos haciendo con esta sobreexposición digital es un terrible daño a las nuevas generaciones. Y terrible daño porque el cerebro sí está mostrando ciertos cambios. Sebastián en el libro habla mucho de lo que es la evolución de los seres humanos y ahorita nos podrías platicar rápidamente en relación al cerebro lo que está sucediendo. El cerebro tarda mucho en formatearse, muchísimo, pero tal vez estamos viendo un formateo con esta cuestión de las redes sociales que no sabemos en realidad hacia dónde está apuntando esa crecimiento o no crecimiento de ciertas áreas cerebrales en cerebros que están expuestos a la tecnología a muy temprana edad. Hoy por hoy se infieren muchas cosas, pero no hay estudios que yo les pueda decir, miren, el hipotálamo o el hipocampo o la amígdala en estos cerebros está disminuida, está aumentada, en fin, y poder entender. La neurociencia todavía no llega a eso, pero la clínica nos está avisando que algo viene. Entonces es importante que pongamos atención en eso, que algo viene. Mi aportación en esta muy bonita amalgama de conocimientos es justamente la perspectiva evolutiva de la salud pública. Yo empecé con estos cuestionamientos pues cuando yo de muy chavito tuve cáncer y tenía que buscar la manera de entender pues, qué era esto, ¿no? O sea, por qué pasa y por qué cada vez hay más de esto que me estaba pasando a mí.
Y creo que vale mucho la pena buscar entender cualquier fenómeno del que estemos hablando, un fenómeno de salud pública, un fenómeno social, un fenómeno de la naturaleza que quieran. Si solamente nosotros estudiamos un fenómeno con el lente del presente, nos estamos perdiendo gran parte de lo que es ese fenómeno, porque lo estoy viendo nada más parado en la línea del tiempo de ahorita. Tengo que intentar, no me puedo ir al futuro, puedo proyectar, pero sí puedo estudiar del pasado y puedo lograr entender por qué este fenómeno es como es. Entonces, con este contexto, a lo que quiero ir es que, ¿cuánto tiempo creen que tenemos sobre la Tierra nosotros, el Homo sapiens? ¿Cuál es la escala del tiempo que tienen? Por ahí, 2, 3 personas que digan un número. Depende de la definición, pero Homo sapiens o pensando 200.000 años como Homo sapiens. Homo sapiens. ¿Cómo cuánto? Mucho antes el humano. 3.000. ¿Quién da más, quién da menos? 1.000.000. 10.000, 1.000.000. Como Ok. Homo sapiens. Como Homo sapiens. Como Homo sapiens, los datos arqueológicos más recientes descubiertos, pero más antiguos de que se puede datar que ese esqueleto estaba presente sobre la Tierra, son 315.000 años. ¿Ok? Muchas veces pensamos números tan chiquitos como 3.000, de que, bueno, pues Cristo fue 2.000, que pues 1.000 atrás. No, realmente llevamos muchísimo tiempo presentes en la Tierra. Y me refiero a Homo sapiens. Hubieron muchos tipos de homos, ¿no? Homínidos, que de hecho convivimos en la Tierra al mismo tiempo y pasaron cosas bien gachas de nuestra parte para ellos. Pero, vamos. Qué bueno que no pasó nada. Sí. Así como llevamos viéndonos y funcionando, vamos a cerrarlo en 300.000 años, ¿va? Hay que entender un poquito de cómo funciona la evolución para que comprendamos el por qué somos como somos hoy en día. Según Lamarck, un científico contemporáneo como a Darwin, él estudiaba las jirafas y él se estaba dando cuenta que las jirafas que nosotros hoy conocemos, las jirafas de cuello largo, pues no son las jirafas que han existido desde que existió la primera jirafa, ¿no? De hecho, se cree que las jirafas iniciales eran quizás una tercera parte de la longitud del cuello, eran casi como un caballito, ¿no? Pero lo que va pasando, y esto es lo que él puede compartir, es que para que un organismo biológico, como lo es un animal, o lo somos nosotros, un mamífero, y con los reptiles también puede aplicar, para que un organismo evolucione, y con evolución me refiero a que vayan sucediendo cambios físicos, visibles, en una estructura biológica, tienen que pasar alrededor de 50.000 años. Ese es el mínimo de tiempo que se cree que pasó de la jirafa inicial a la jirafa que hoy conocemos como jirafa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un organismo pase de A a B? Bueno, punto número 1 es que tiene que haber un tipo de cambio constante pero progresivo en su ambiente para que a la biología le dé tiempo de adaptarse. Si hoy de la nada nuestra atmósfera se redujera en 2% de oxígeno, es un cambio brutal, muy rápido. Chao, bye, nos vamos todos. Ahora, si nuestra atmósfera, en los siguientes 50.000 años fuera bajando ese mismo 2%, pero gradualmente nos podríamos adaptar, ¿ok? Entonces, el ritmo en el que evoluciona la biología es un ritmo lento. Lentísimo. Lentísimo. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Bueno, seguimos teniendo el mismo cerebro que teníamos hace 300.000 años. Tenemos los mismos mecanismos neurológicos y fisiológicos que fuimos adoptando durante esos 300.000 años. Se imaginarán que la realidad humana hace, quizás no 300, vámonos a 200.000 años atrás, o ni siquiera tanto, antes de la Revolución Industrial, que no fue hace mucho. La vida humana era muy distinta, muy distinta.
La de sus abuelos era muy distinta que la de nosotros. La de ustedes es muy distinta que la de sus hijos, ¿no? Entonces, el ritmo en el que avanza la cultura, la tecnología y la sociedad es así de rápido, versus el ritmo de evolución biológica. Entonces, somos organismos biológicamente adaptados. Imagínense cómo era la vida hace 100,000 años. La comida no la conseguías en Didi. Habían etapas de aburrimiento gigantes, enormes, ¿no? Había una necesidad por pertenecer a un grupo de pares, porque era la supervivencia de la especie. Había una necesidad por, cuando veías una fuente de carbohidratos abundante, tomarla toda, porque quizás no iba a haber otra vez, o el chango te va a ganar y se va a llevar los mangos, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos de supervivencia son los mismos que hoy tenemos. La cosa es que nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra cultura, ya es muy diferente. Ya tengo un Oxxo en cada esquina, ¿no? Ya es muy fácil obtener muchos carbohidratos, por ejemplo. Antes, cuando se juntaban las comunidades y pues jugaban, qué chido que sale. El entretenimiento antes era pues 1 a 1, ¿no? Era en la comunidad. Hoy tenemos entretenimiento on demand, ¿no? O sea, sacas de la bolsa algo y tienes ya entretenimiento, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que si nosotros logramos entender que nuestra fisiología realmente se configuró basada en esos cientos de miles de años que vivimos en un entorno muy distinto, hoy podemos entender que es sumamente adictivo que ahora tenemos eso que antes costaba trabajo, ahora lo tenemos en abundancia, ¿no? Y es muy fácil para nuestro cerebro que antes no era tan fácil de conseguir la comodidad y el placer instantáneo, ahora es facilísimo. Entonces es un cerebro que dice, venga, o sea, dame todo eso. Estoy configurado para aprovechar placer, comodidad y entretenerme, ¿no? O sea, porque antes era difícil de obtener, ahora es muy fácil, entonces yo sé que lo tengo que aprovechar. Entonces vivimos en una época bien difícil, en realidad, porque seguimos siendo cerebros de hace 300,000 años, pero con contextos que cada 6 meses hay algo nuevo, ¿no? En los avances tecnológicos, mediáticos y demás. Entonces, con esto creo que nos podemos como que dar una palmadita de que, ok, por eso es que está pasando. Hay que entender, por eso digo que cuando ves un fenómeno solamente con los ojos del presente, te estás perdiendo gran parte de lo que ese fenómeno realmente es, ¿no? Y al ver esto desde una perspectiva más evolutiva, empezamos a darnos cuenta de cómo estas nuevas dinámicas digitales, toda esta nueva cultura digital, pues está empezando a generar ciertos núcleos de cambio en nuestra sociedad. Y como dice Cuti, ahorita estamos empezando a ver quizás algunos primeros estudios, ¿no? De algunos adolescentes que ahorita comentábamos que de 2010 a 2025 se han visto como ciertos cambios y así, pero algo que decimos desde 2021 y en el libro también lo comentamos es que toda esta generación o este cúmulo de generaciones, somos generaciones que no crecimos con el iPad en la carriola, que tampoco crecimos con el Instagram en la primaria ni en la secundaria. Somos generaciones que no basábamos nuestra pertenencia a un grupo basado en likes o basado en seguidores, ¿no? Somos generaciones que, pues, después vimos que había gente que se decía influencer. No crecimos pensando que esa era la mejor carrera posible que tener en la vida. Sus hijos ahora son de las generaciones que es todo lo contrario, ¿no? Que ya crecimos con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros somos la última generación en la faz de la Tierra que podemos todavía acordarnos de cómo era y de intentar hacer ciertos cambios e implementar ciertas acciones que a través de la palabra más importante que comentaron en la introducción, a través del cuestionamiento. Si yo no me cuestiono, si no nos cuestionamos, que es lo que creo que al final de las pláticas nos encanta, si alguien de aquí se va cuestionándose lo que hace, creo que el libro cumple con su factor,
Pero a través de este cuestionamiento, pues darnos un poquito de cuenta, ¿no?, de lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones, porque realmente no hemos visto los efectos que va a tener esto en la sociedad. Porque todavía esos niños que ya crecieron con el Instagram como su medio de aceptación y de interacción con el mundo, todavía no son adultos, todavía no están moldeando ellos el mundo. Entonces, pues realmente sí hay una gran responsabilidad de nosotros de empezar como a cuestionar este tipo de cosas. Y creo que vale mucho la pena el entender que realmente a nivel fisiológico, quizás de manera muy simple, los mecanismos de adicción son los mismos que se pueden ver en el uso de sustancias, ¿no? O en la ludopatía, o en estas cosas. Exactamente. El cerebro, como dice Sebastián, en cuanto a tamaño y estructura, no cambia grandemente. Lo que está cambiando mucho son el entramado de redes neuronales. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro hace como caminos neuronales y las miles de millones de neuronas que tenemos se van conectando de forma diferente. Es muy importante lo que dice Sebas en cuanto a esta situación, equipararla con, pues es una adicción, la adicción al juego, la adicción al alcohol, la adicción a las redes. De hecho, la mayoría de nosotros ya tenemos una adicción. No dejamos de scrollear en las noches, ¿no? Y estamos viendo una serie de bobadas que ni nos interesan, ¿no? Antes a lo mejor nos poníamos en la televisión y cambiábamos el canal y ahora vemos en las redes que tengamos, el Face, el Instagram, ¿no? Una serie de noticias. Lo que acaba de pasar este sábado en nuestro país, creo que nos puso sumamente alertas. Hubo un boom en la expresión en redes de toda esta indignación que sentíamos. O sea, estamos terriblemente conectados. Pero ¿qué pasa en el cerebro? Justamente hay un núcleo que es el núcleo accumbens, que es un núcleo profundo en el cerebro, más abajo en el hipotálamo. O sea, ver toda la estructura neurológica es un show, es muy complejo nuestro cerebro, pero el transmisor que ahí está disparando cuando tenemos una adicción es la dopamina. Y la dopamina empieza a secretarse cuando tenemos un placer. Y esto se da cuando vamos a empezar a comer, cuando vamos a hacer una actividad que nos gusta. La dopamina nos prepara para que el cuerpo reciba esa situación que nos da placer, la actividad sexual, en fin, todo lo que nos da placer tiene como base una segregación de dopamina. ¿Qué está pasando en los cerebros de los chavitos que están expuestos constantemente a este embate de la dopamina? Están secretando una gran cantidad de dopamina, que sí es una sustancia de placer, es altamente, digamos, se dirige la atención a ese enfoque que yo quiero, ¿no? A consultar algo en el celular, a fijar mi atención en eso que yo quiero. Sube la secreción de dopamina y después cae. Y cuando cae, hay como una especie de síndrome de abstinencia. Cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos las endorfinas hasta arriba, que es producto de la secreción de dopamina, y después estamos relajados. Pero aquí, en el cerebro de los chavitos, usan dopamina, están bombardeados de dopamina, y cuando se quita el dispositivo, por la razón que sea, hay una situación de irritabilidad cortical terrible. De tal manera que ahorita estamos viendo de los peores eventos agresivos a la hora de retirar un dispositivo, una tableta, un celular. Los chavitos se tiran, muerden, pegan. De hecho, hubo una noticia, le decía a Sebastián, que me dice, bueno, hay que analizarla desde muchas perspectivas. En Polanco, hace 2 semanas que estuve en México, de un chavito que su mamá le quitó el celular y el chavo le dispara a la mamá en la mandíbula. Un chavo en Polanco, no sé si lo vieron, pero el chavito de 13 años, o sea, ese nivel de agresiones estamos teniendo. Los chavos no están midiendo digamos, como el resultado de esta abstinencia. Cualquier persona, o sea, cualquier sustancia, cualquier evento de placer nos produce esta subida poco a poco. Tenemos la dopamina estable y después bajamos poco a poco. En la adicción, la subida es muy rápida y la caída es muy rápida, que es lo que pasa con los adictos, que es lo que pasa con actividades que requieren como muchísima tensión, pero la baja es brutal. Ese es el síndrome de abstinencia.
estamos viendo síndromes de abstinencia terribles en los jóvenes y en los niños. Y esto nos orilla a pensar que sí las estructuras cerebrales se están modificando. Un cerebro que tiene estas descargas brutales de dopamina es un cerebro que llega a estar con el tiempo inatento, incapaz, que no puede solucionar problemas y no puede defenderse de una serie de situaciones. Entonces, estas descargas brutales de dopamina hay que evitarlas en los cerebros de los chavos, de los jóvenes. Uh-huh. En uno de los capítulos, que de hecho es el siguiente a este tema, el título es ¿En realidad sabes lo que son las redes sociales? Y creo que este fue de los capítulos que a mí más tanto me gustó como odié, porque para escribirlo tuve que aventarme todos los términos y condiciones de Facebook, de inicio a fin, para pues entenderlo, ¿no? ¿Quiénes de aquí, levanten la mano, tienen o tuvieron Facebook? No se hagan. Okay. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes leyeron de inicio a fin los términos y condiciones? Firmamos y ya. La estadística es que el 0.01% de los usuarios de cualquier red social alguna vez leyeron un poquito de los términos y condiciones. Entonces, les pregunto, ¿en realidad qué firmaron? ¿Quién sabe qué chingados firmamos? ¿Es la verdad? ¿Sí? Ajá. Sí. Sí. Y que tienen el derecho absoluto de vender esos datos, por ejemplo. Usarlo. Y si tienes un problema con Facebook, tienes que ir al tribunal número tal de Palo Alto, en y te tienes... O sea, hay una serie de situaciones hasta legales que ni siquiera nadie... O sea, bueno, no nadie, el 0.01% de los usuarios alguna vez leyó, ¿no? El que lo lee no lo firma. Exactamente, exactamente. O sea, podríamos decir que el 0.01% de los humanos no tienen Facebook, nada más. Sí, eso. Entonces, para mí esto fue de un enorme impacto, ¿no? ¿Tienes Porque... Facebook todavía? ¿Perdón? ¿Tú tienes Facebook todavía? Hay una cuenta con mi nombre, no la uso desde hace... Que a lo mejor la usa alguien más, ¿no? Podría ser, no sé, pero sí, cuando tenía, ¿qué será? En 2008 quizás. Que leyéndolo dijiste, yo ya no soy parte. No, yo tuve Facebook. Sí, 2008 yo tuve Facebook y, o sea, persona normal. Pero no habías leído... Por supuesto que no, cuando escribí el libro, sí, en 2022, o ese capítulo en específico, fue que dije... ¿Qué hice? Toma. No, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué nos metimos todos? Sí. Lo que pasa es que hay una realidad, o sea, muchos sabemos eso, pero también si lo usas como una herramienta de trabajo, o sea, sabes que si hoy no tenés una cuenta en Facebook, en Instagram, en ciertas redes sociales, ¿cómo das a difundir? Yo, por ejemplo, vivo de eso, ¿cómo difundo mis eventos, mis clases, yo voy a ir a pegar carteles por todo Cancún, solo a Cancún? Entonces, la realidad es, ¿cómo uso yo eso? Si voy a seguir posteando fotos mías y de mi hija, o ya no posteo fotos mías y de mi hija y solo posteo cosas de trabajo. O sea, cada quien decide desde dónde, pero sí es como lo que decían ustedes, ¿no? Nos tenemos que adaptar dentro de esa adaptación, ser conscientes, sin entregar de más, pero también la realidad es que son herramientas que sí las utilizamos, que es lo que yo le digo a mi hija cuando firma el teléfono. Si mamá no tuviera que usar el teléfono para trabajar, no lo usaría, porque hasta ya me da rechazo, ¿no? Entonces, pero la realidad es que sigue siendo una herramienta. Hago una publicación porque tengo un evento y tengo que responder los mensajes, porque no le pago a alguien que lo haga. Entonces, la realidad es encontrar ese equilibrio. Y las veces que le pague a alguien que lo haga, no lo hace como yo, entonces, o sea, la verdad, mejor lo hago yo. Sí, o sea, no se trata de satanizar la tecnología, porque de alguna manera es parte de la evolución de los seres humanos. O sea, la tecnología nos ha conectado, que la pudimos usar en la pandemia. Esa es una realidad. Pero sí se trata de ver las implicaciones para saber qué tan temprano o no se debería de usar la tecnología. Porque en cerebros en construcción el riesgo es terrible. O sea, no es lo mismo un cerebro
de un adulto que un cerebro de un bebé de 9 meses que tiene la tableta en su cuna o en su caminadora o en su, ¿no? En su cochecito. Ujú. Una pregunta, de lo que entendí. Si lo pudiéramos como que diferenciar en dos planos bien sencillos. Uno es el evolutivo, 300.000 años, el hardware que tenemos es este y es el mismo. Estoy de acuerdo. Sí. Y el otro, podríamos decir, es un poco como el software, que es como que está siendo impactado y está Exacto. conexiones. Entonces, tenemos esos dos elementos. El problema es que el hardware es el mismo con un software que ahora que está empezando a crear problemas porque estamos estudiando con un hardware del año 300.000. La cosa es que Sí. Pero no se trata de simplificarlo Sí, un poco, sí. pero Sí, ayuda un poco para- la cosa es que el cuerpo humano es más complejo que una computadora que tiene hardware y software. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad. Sí. Dependiendo de lo que haces, cambia tu anatomía y tu fisiología. Es como si tuvieras una computadora que a través del uso que le das, de la nada la pantalla pasó de 1080 a 4K. Claro, pero entonces sí hay algo interesante, que dices, en realidad el hardware, porque tú dices la jirafa, para que tenga un cuello, tardó 50.000 años. Entonces mi cerebro, entonces es como un poco una zona gris entre medio. Me dice que el hardware no cambia, pero por otro lado hay neuroplasticidad. Entonces se ve que hay algo que sí puede cambiar. No, y realmente lo que vemos, o sea, Pero no es software, para que me entiendan, es hardware que está cambiando. a ver, hay una palabra súper importante, se llama adaptabilidad. Una Epigenética. adicción, dejemos de ver a las enfermedades en general como que algo está pasando mal con el cuerpo, porque no lo es. Y esto yo lo entendí con el cáncer. Y una adicción cae en el mismo huacal. No es que el cuerpo esté funcionando mal, el cuerpo se está adaptando a lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú al cerebro le estás dando placer instantáneo todo el día, se va a adaptar a buscar eso. El cuerpo no está funcionando mal, está funcionando para lo que es, para adaptarse. Y así lo es también, se dice. ¿Cómo es una pregunta, perfecto. ¿Y cómo fue con el cáncer, por ejemplo? Sí. Cuando tú tuviste eso y llevaste el cáncer, ¿cómo lograste ese cambio? ¿Qué fue para ti? ¿Fue ¿Qué cambio? medicina o fue algo mental, cambio de hábito? No, ¿Cómo todo. lo- Bueno, Perfecto. igual y es otra plática, ¿no? Pero para empezar, el cáncer es una palabra genérica que abarca más de 200 tipos de enfermedades cancerígenas, ¿ok? En general, el cáncer es un mal funcionamiento o una adaptación celular, ¿no? Ejemplo, el cáncer en la sangre o los distintos tipos de cáncer en la sangre es que hay una anormalidad en el funcionamiento de los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? El cáncer, los cánceres que son tumorosos, realmente una célula tumoral lo que es una célula que está haciendo dos cosas mal. Las células normalmente tienen un proceso natural que se llama apoptosis, que es su reloj biológico, que saben que tienen un inicio y un fin, ¿sí? O sea, que tienen una muerte programada. Eso es la apoptosis. Y que tienen una necesidad de replicarse de tantas veces, ¿no? Una célula tumoral es una célula que simplemente ignoró su día de muerte y se está super reproduciendo. Eso es. Entonces, ¿qué se cree? Que por el estado biopsicosocial de un ser humano, de un organismo, se puede dar el ambiente o el contexto para que una célula tome esas decisiones. Porque lo que está haciendo un tumor es simplemente una célula sobre otra y se están protegiendo de un medio que alrededor de ellas está o superácido o con muchísima azúcar o con 1000 cosas, que les digo es todo otro tema, ¿no? Pero un tumor o sea, son células que están haciendo su chamba, ¿no? ¿Qué pasa? Así como dices, el hardware y el software. ¿Qué está pasando con nuestro software ahorita? Nuestros hábitos actuales simplemente están haciendo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general, que tiene una capacidad enorme de adaptarse, se está adaptando a lo que le estamos dando. ¿Qué le estamos dando? Escroleo 9 horas al día. Estoy hablando en términos generales, no todo en personal. Pero si vamos la estadística,
7, 8 horas es el promedio de uso de dispositivos en México. Entonces, tampoco me estoy yendo al carajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Simplemente somos muy buenos adaptándonos. Y esa neuroplasticidad se ha visto, no sé, haces un escaneo de un cerebro y tú puedes ver un cerebro del 1990 y ves un cerebro de un chico 9 horas scrolleando. Se puede ver, o sea, hay estudios que se hacen en los PET espectrales, ahí es donde se puede ver ese cerebro en funcionamiento. Son estudios de investigación, son costosísimos, hasta ahora no se tiene como realmente un parámetro que diga, esto es lo que sucede. O sea, sí hay una gran cantidad de conexiones de redes neuronales en un cerebro que está constantemente digitalizándose, ¿no? Pero hasta ahora la ciencia no puede decir, eso es lo que va a pasar, o sea, es lo que está pasando es que hay como una explosión de las dendritas, ¿no? Que no sabemos bien hacia dónde van esos caminos neuronales. Y perdón, en cuanto a las adaptaciones, tenemos que también diferenciar que hay dos tipos, adaptaciones crónicas y adaptaciones agudas. Hay adaptaciones que, por ejemplo, si hoy vas al gimnasio y le das durísimo a las pesas y sales todo hinchadito, esa es una adaptación. Está habiendo un aumento en el líquido intersticial de las células musculares, pero eso en 3 días ya se te pasó. Ahora, si llevas yendo al gimnasio 3 años, pues ya estás hinchadito de verdad. Esa es una adaptación crónica, o sea, eso ya es parte de tu cuerpo, siempre y cuando lo sigas manteniendo, ¿no? O sea, hay dos tipos de adaptaciones, ¿sí? Lo que pasa en el corto plazo y en el largo plazo, y lo que se queda ya como parte de una especie, como la jirafa de cuello largo, porque fueron 50,000 años de uso. Lo que es interesante en esta pregunta que haces es que en realidad, como vamos normalizando mucho las cosas, así como hemos normalizado la violencia, el tener los celulares y los dispositivos por un X número de horas, Sebastián habla de 7 a 9 horas de uso aquí en este país, pues es lo normal para nosotros, entonces ni lo cuestionamos y menos lo estudiamos, ¿no? Cuando lo empezamos a estudiar es cuando hay esa abstinencia por la cantidad de síntomas que suceden. Y entonces es justo que ahora se están planteando, sobre todo, fíjense, en el área de la salud mental ni siquiera fueron los psiquiatras. Digo, estos temas hablados con psiquiatría, no se crean que hay en cada congreso. Todavía no se habla así. Ni están en el DMS-5. No, ni está en el DSM-5 como algo, un padecimiento, ya esta digamos, adicción a los dispositivos. Los que se fueron dando cuenta fueron los pediatras, porque entonces ven a niños como muy alentados, con una capacidad de verbalizar y de lenguaje terrible, con poco contacto social, como niños totalmente ausentes o abstraídos simplemente en las pantallas, pero no en el exterior. Entonces los psiquiatras, la Asociación Americana de Pediatría, justamente dice, no, aquí algo estamos haciendo muy mal, y pone unas normas para decir, de acuerdo a nosotros, un niño de tal a tal edad no debería de tener 0 exposición a dispositivos. Ellos hablan de 0 a 2 años. A partir de los 2 años y a los 6 años, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, entonces dice, bueno, ahí ya pueden tener X número de horas. Ahorita les mentiría porque no tengo la tabla así en uso. Y a partir de los 12 años, entonces ya tantas horas de exposición. Pero fueron los pediatras los que empezaron con esto. ¿Cuál sería best practice? Perdón, había una pregunta desde hace rato. Muchas gracias. Yo soy amante del neurociencia, entonces me gusta mucho esa plática, pero tengo una pregunta que me quedo como dudosa, porque en mi época, o sea, todo el mundo estaba en la televisión. Entiendo muy bien lo que es la neurociencia, de que estamos siempre como que modulando nuestra mente con estimulación. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ve mucho televisión y una persona que está scrolleando? Entiendo de un punto también que el 5G, también el internet, o sea, todo eso también está constantemente, esas ondas, entrando a este cuerpo, hablando de que no sabemos cómo esto nos está afectando de un nivel. Y yo siempre creo que es muy raro que dicen es un celular, como que los que hicieron sabieron muy bien lo que están haciendo, porque de una manera sí está afectándonos
todo el wifi, un nivel celular, pero eso no es solo algo que pero eso de entre la televisión y el teléfono, no sé si usted tiene algún... Esa es la cantidad de, digamos, el dispositivo electrónico, la luz azul que tiene es terrible, que no tenía la televisión. La posibilidad de estar manipulando y cambiando, que no tenía la televisión. O sea, nosotros era como el control. ¿No? Sí, y antes era así, y antes era de bulbos y pararte, ¿no? O sea, sí. El control de que tú te parabas y cambiabas era lo que la televisión te daba, exacto. Nada más, no podías buscar. Era o el noticiero, o la novela, o el informativo, pero hasta ahí. Y aquí es la intensidad de ese color de luz. La luz azul es agresivísima, tan es así que ya hay casos de chavitos que están perdiendo visión. De hecho, de las primeras quejas que hubieron fue de los oftalmólogos, como de el ojo seco en niños a muy temprana edad por esta exposición y además la cercanía. O sea, en realidad la tele estaba a lo mejor puesta a cierta distancia, ¿no? Pero, o sea, hay muchísimas preguntas. ¿Quieren que sigamos con las preguntas o las dejemos al final? ¿Todos votan por el final? Sí. Ok, va. Voy a intentar responder parte de lo tuyo y continuar con el tema. Una de las diferencias es que si recordamos ahorita que hablábamos de la dopamina y los picos que da, antes, cuando veíamos la tele, que también en su momento fue un avance tecnológico que a las generaciones que no les tocó también decían, ¿qué pedo con esto? O sea, la gente está nada más viendo algo, ¿no? Uh-huh. También fue un shock. También tenemos que recordar eso, sí. que los abuelos, ¿no? En su momento la imprenta se satanizó, ¿no? Porque ¿cómo van a hacer que todo el mundo lea una misma idea? O sea, un libro te colgaban por un libro, ¿no? Entonces, la tecnología va cambiando y siempre hay una curva de aprendizaje y una curva de adaptabilidad, ¿no? La diferencia ahorita, tomando este ejemplo que es bueno, de la tele, de lo que hacíamos hace 25 años y lo que se hace hoy, es que la tele, no te cabe en el bolsillo. ¿A qué distancia la ves? De hecho, los papás te decían, no te pegues a la tele, ¿no? Por el tema oftalmológico y todo esto, ¿no? Ahora, lo que tú veías en la tele, el contenido, sí, ¿era algún mercadólogo aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Lo voy a decir con rasgos muy, muy, muy simples, ¿no? Para hacer un estudio de mercado, antes, igual y no me van a dejar mentir, pues el esfuerzo de realmente entender a una muestra de una población, pues era a través de muchas entrevistas, cuestionarios, casi que puerta a puerta, sí, para tú entregarle a una empresa de que, mira, resulta que la gente de Cancún, de esta supermanzana, les gusta esto, tienen tanta edad, son de tal nivel socioeconómico, ¿ok? Entonces, televisoras decían, ok, pues hay que poner estos anuncios de estos productos porque es lo que más se va a poder vender en la población mexicana, ¿no? Ahora, estamos en un punto súper loco entre marketing y capitalismo, donde nosotros somos el producto. Producto, agencia de marketing, somos los publicitarios, somos todo. Somos todo. Hoy en día ya somos todo. ¿Por qué? Porque entonces ahora, y esta es la diferencia, una de las diferencias, en vez de ver un contenido genérico para un país, que bueno, lo era un anuncio, ¿no?, a nivel nacional, ahora a ti te salen distintos anuncios. Sí. En distinto momento, de distinta forma, de distinto producto, de distinto todo. Entonces, y también voy a tratar de responder un poco tu punto, que es muy bueno. Es una herramienta, sí, claro. ¿Cuál es el precio? Una herramienta como un martillo, voy a la ferretería, pago 20 pesos por un martillo. Es el precio de un martillo. El precio de esta tecnología, ¿cuál es? Sí, tu información, un poco, sí, tu privacidad también, pero el precio que ahorita estamos pagando es el precio más grande que podemos tener. Ahí les da, sí, todo sí. Yo lo resumo en dos cosas, ¿no? ¿Qué creen que es lo que más vale en un ser humano? Van a decir, el amor, el tiempo, esa es una, sí, la salud, claro, ok.
¿Qué es lo que...? Bingo. La combinación de el tiempo, que es el único recurso que para todos es finito, ¿no? Y no regresa, y no cambia, y el tiempo, y lo que nos diferencia de todos los otros mamíferos y seres vivos sobre la Tierra, que es nuestra capacidad cognitiva. Cuando tú combinas tiempo y tu capacidad de entender algo, de ingeniar algo, de comprender algo, de cuestionar algo, que esa es tu cognición, tú combinas tiempo y cognición y es atención. ¿Ok? Eso es lo que más vale en nosotros. Criar a un hijo, no me van a dejar mentir, requiere de mucha atención. Y eso lo traducimos en amor, ¿no? Escribir un libro requiere de mucha atención durante periodos largos de tiempo, ¿no? Crear un producto requiere de atención. Diseñar la siguiente cura del cáncer requirió de un chingo de atención de muchos científicos, ¿no? O sea, la atención es lo único que vale en la vida humana. ¿A qué le damos la atención? Y eso es lo que hoy valen. Es el precio de estas herramientas, nuestra atención. Es una herramienta para publicitar todas las empresas que quieras y llegar a todos lados. Sí, claro, sí, 100%, sí, 100% de acuerdo. El precio es en el que no estoy yo de acuerdo, porque el precio es demasiado alto. El precio, quizás para ti no sea muy alto, pero para mucha gente es horas, y para niños, que es lo más difícil. No voy a decir el nombre de la escuela, pero aquí en Cancún fui a dar una plática donde salí casi corriendo del auditorio, porque fue con los chicos de secundaria, y hice una actividad como para que no se me aburrieran, ¿no? Entonces yo sabía que ellos traían celulares. Les pedí a todos que checaran, por favor, su uso, sus horas promedio al día, ¿no? En el celular. Y según yo iba a generar un impacto, pero me sorprendió que habían números enormes, ¿no? Mucho más grandes de los que yo pensaba. De que 6 horas, 7, 8, 12, 10, 9, Y más allá de generar un impacto de asombro en ellos, se cagaron de risa. Y fue algo así como hasta de burla, ¿no? Sí, como de superioridad entre ellos. Yo 12, ¿no? Y yo por dentro de verdad se me rompía el corazón. Porque, ¿De secundaria? De secundaria, de 13, 14 años. Porque dije, ¿qué hiciste en esas 12 horas? ¿Qué haces en esas 12 horas al día? ¿Dónde están tus papás en esas 12 horas al día? ¿No? O sea, y acá lo más chistoso es que, de nuevo, nosotros somos la generación que empezó a adoptar la tecnología con cerebros un poco más maduros. Es muy distinto, y nosotros no alcanzamos a entender qué pasa en alguien que creció con estas dinámicas, ¿no? Donde su cerebro se ha ido configurando con esta sensación de para pertenecer tengo que estar publicando. En las niñas es el grupo que para mí es más vulnerable, porque la autoestima, ¿no? El autoestima está súper grueso, y de hecho hubo una noticia tristísima hace como un mes en México, que era una chica de 14 años en Durango, falleció en el quirófano en una cirugía de pecho. 14 años. O sea, sí, la mamá por y supuesto, el novio, ¿no? por supuesto. Y a ver, ¿cómo llega una niña de 14 años a pensar que lo que necesita para ser feliz es aumentar su gusto? Porque es lo que está viendo todo el día. Porque son los cuerpos perfectos que está viendo todo el día. Entonces, el precio que se paga por esto a esas edades, no creo que la niña de 14 tuviera una empresa que tuviera que publicitar, es muy alto. Y de hecho, como todas las tecnologías en la historia de la humanidad, cuando salen, pareciera que no hay efectos secundarios, se usan, se fuma en todos lados, ¿no? Y poco a poco es como, no, oigan, sí hay que regular esto. Yo creo firmemente que ahorita estamos empezando a ver un progresivo proceso de regularización de este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, países como Australia, hace muy poquito, menos de un mes, pasaron una nueva reforma de ley para prohibir con esa palabra, prohibir
las redes sociales en menores de 16 años. Está perfecto. No dice, no tengas acceso a internet, no dice eso. No dice, no uses un dispositivo para investigar para la escuela, no dice eso. Dice, no tengas redes sociales antes de 16 años. ¿Por qué? Porque yo, Secretaría de Salud y Gobierno, sé que tu cerebro se va a hacer pomada y que vas a pensar que a los 14 necesitas boobies para ser feliz. Entonces, van habiendo poco a poco noticias donde vamos dándonos cuenta que hay que regularizar esta tecnología, porque de nuevo, la tecnología no es que sea mala. De hecho, la palabra tecnología es tan, es el conjunto de conocimientos para lograr realizar un fin X, ¿sí? Por eso la imprenta fue tecnología en su momento, las ruedas tecnología, ¿no? Todo eso fue tecnología, ¿no? Nosotros desarrollamos tecnología, es algo que nos hace ser seres humanos. La tecnología no es mala, pero hay que regularla, ¿no? Porque vamos viendo que el uso no siempre es el correcto. Y de hecho, en China también, la semana pasada, pasaron una nueva reforma de ley padrísima, que me encantó, que es, ¿eres influencer? Ok, buenísimo. ¿De qué tema hablas? Salud. Perfecto. Enséñame tu licenciatura en salud o en ciencias de la salud. ¿Vas a hablar de política? Perfecto. Enséñame tu licenciatura en ciencias políticas, ¿no? ¿Por qué pasa? Ahorita también estamos llenos de información que es una locura, ¿no? O sea, es más, se han puesto presidentes frente a un país gracias a distintas estrategias de marketing, como lo fue Trump en 2008 con Cambridge Analytica. No sé si se acuerdan de ese nombre que estuvo sonando mucho en los 2008, 2007. En 8 quedó Trump, ¿no? Su primera presidencia no fue 2008. ¿Qué fue? Obama fue 2008. Despuésito Obama fue que Cambridge como que empezó. Exactamente. Y lo que hicieron como a manera muy... Un data leak de 30 millones de datos que sabían todo lo que hacían. Exactamente. Solo tenían que flipear la gente de ciertos condados que decían estos 10 son un flip. ¿Cómo lo hicieron? Tienen toda la información, cada clic que nosotros damos en el internet, ya sea en tu celular, en una computadora, en lo que sea, eso va dejando una huella digital. Todos para utilizar internet pues tenemos que usar un usuario, ¿no? De Google, de lo que sea, ¿no? También eso no era así al principio, si se acuerdan. No. El internet mismo ha ido evolucionando por los intereses comerciales que se han visto que puede tener. Entonces, Cambridge Analytica lo que hizo en este caso fue que tenían la megadata de la población estadounidense y, de hecho, cuando lo aplican en la campaña de Trump, fue su último proyecto, que de hecho por el cual los suspendieron, los cerraron, ¿no? Pero antes de venderle ese servicio de marketing a Trump para quedar electo, lo aplicaron en muchos países chiquitos de África y de América Latina. Y causaron guerras, porque justamente lo que hacían era entienden a la población más de lo que ellos mismos entienden. Entonces, si yo te conozco perfecto, yo sé por dónde llegarte. Y puedo diseñar una campaña de marketing que te haga pensar de la manera que yo quiero que pienses. Mucho peor, porque luego saben qué condado cambiar y saben dónde están los celulares y crean una conversación en la misma gente. Porque saben, por la data están acá, te doy la misma información, todo el mismo grupo habla de la misma noticia. Ya no hay noticia. Es una locura. Todos manipulan. Ese es uno de los precios. A lo que voy con... ¿Quién pagó por Facebook? Nadie nunca ha pagado por Facebook. Pero lo que sucede en un cerebro que no tiene la capacidad de cuestionar, que es un cerebro de niño o adolescente, es cada vez esto va siendo peor. Digamos que es como una especie de adoctrinamiento, una especie de encauzamiento de esas mentes no cuestionadoras de lo que están recibiendo. Efectivamente, en la televisión había contenidos que, pues, estaban, digamos, como muy determinados. El cerebro, fíjense, se va, digamos, formateando a través de los órganos de los sentidos. Nosotros aprendemos desde niños porque oímos, porque olemos, porque sentimos, ¿no? O sea, los 5 órganos de los sentidos están actuando. Cuando nosotros le ponemos un dispositivo a un chavito en su cuna, ¿no? Lo que él tiene es una luz muy brillante y entonces el oído y la vista son los 2 estímulos más trabajados, pero no hay tacto, no hay olfato, no hay gusto. Entonces el cerebro empieza a desbalancearse y si esto lo seguimos, pues tampoco hay este cuestionamiento. Por eso estamos viendo muchos chavitos
con esto que yo les decía, la impulsividad, el TDAH, ¿no? La cuestión esta del déficit de atención que dicen ahora está sobrediagnosticado, es que sí hay una inatención terrible en los niños, hay una hiperactividad, niños que se frotan mucho, niños que no pueden estar quietos, niños que no pueden seguir las reglas del grupo social, niños que no contactan con la empatía, niños que no sienten ni ven a sus compañeros porque están pegados constantemente en el celular. ¿Cómo podemos construir un mundo socialmente aceptable si no hemos visto a nuestros compañeros? Porque lo que vemos es el medio digital. ¿Cuántos niños llegan de la escuela? Las escuelas de gobierno son de 3 horas y media, los turnos de las escuelas. ¿Qué creen que hacen los chavitos llegando a la casa? No se ponen a jugar. Los papás que trabajan les dan el celular para que el niño no moleste. O sea, la responsabilidad es más del adulto. Nadie de chiquito a los 5 años no vas tú a comprarte un celular. Somos los papás los que dejamos esto, y esto incomoda muchísimo cuando cuestionamos esta conducta de uso en los mismos papás. Tú le dices al niño, deja el celular, pero tú estás todo el día con el celular. O sea, porque es tu trabajo, porque sí, pero además del trabajo que hay, ya no podemos descansar. Eso es el nivel de estrés en los adultos está terrible, porque antes salías de la oficina, llegabas a tu casa, tenías el teléfono fijo y pues realmente no te hablaba el jefe a las 2 de la mañana. Pero ahora el jefe se le ocurre que tienes que resolver algo a esa hora o que tienes que mandar un X correo, un X documento a las 2 de la mañana. O sea, como que ¿por qué? ¿Con qué derecho? En realidad se empezaron a usar los beepers en los médicos como para localizarte más fácil, pero después siguió evolucionando la tecnología y ahora tenemos el celular puesto a la orilla de la cama para que quien me hable yo esté disponible a la hora que sea. Y entre los chavitos desconectan su celular, duermen, o sea, ustedes se han dado cuenta si sus hijos de 12, 15 años duermen las horas que deben de dormir. ¿Y con qué calidad de sueño duermen? Porque un cerebro que no se relaja en la noche, ¿cómo va a estar en el día? Entonces, todo esto, si no lo regulamos los adultos, estamos viendo una serie de complicaciones terribles. De hecho, no me dejarán mentir, pero la agresividad entre jóvenes cada vez está peor. Bueno, la agresividad entre los usuarios de las redes, ¿no? Nos podemos decir todo lo que queramos, sin filtro, ¿no? O sea, ya no hay ese filtro social, esa parte como de respeto pues ya no digamos al adulto, a la sociedad, a mi compañero. Yo puedo decir lo que sea en una red social. Puedo agredir como se me dé la gana. Y esto obviamente salta también a la parte física. Entonces sí estamos viviendo en una sociedad altamente agresiva. Todo eso es importante que nosotros lo cuestionemos porque somos los adultos los que tenemos la obligación de hacer el cambio. Muchos papás dicen, pero es que ¿cómo? Le quito el celular a mi hijo y se pone muy de malas. Pues sí, porque hay una gran adicción, ¿no? De hecho, ustedes mismos salen de su casa sin el celular y nos da angustia. O sea, tenemos que correr y decir, no, ¿cómo dejé el celular? No puede ser, voy a regresar por el celular. Y pueden deshacer el camino y llegar 2 horas tarde al trabajo si es necesario, pero con el celular, ¿no? Imagínense los chavitos que les quitan esta herramienta, ¿no? O este dispositivo en un cerebro que está súper dopaminizado. O sea, sí es terrible, pero de nosotros depende. Y aquí, no sé, Sebas, en las pláticas que hemos tenido con los papás siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo le hacemos? Justamente como cuando no nos creen que esto es un problema, les cuento una historia. Imagínense a Pepito. Pepito se levanta todos los días en la mañana, lo primero que hace es estirar el brazo al buró, agarra un cigarro, pum, lo prende. Después de eso llega al baño, se está arreglando y en lo que se arregla prende otro cigarro. Se baña, sale de bañar y lo primero es prender otro cigarrito. Va a desayunar y mientras está con el cereal, prende un cigarrito. Va al trabajo y en el camino, en cada semáforo, prende un cigarrito. Llegó al trabajo, igual, en cada momentito que tuvo así de que se aburrió tantito, prende un cigarro. Es la hora de la comida, se sienta con un compañero del trabajo y están comiendo y también en cualquier momentito prenden un cigarro. Pasa todo su día de trabajo, se echó 800 cigarros,
va de regreso para la casa, llega a su casa, saluda a la familia, se sienta en la sala y prende un cigarro. Cena, prende un cigarro mientras cena, con la familia, ahí presente. Después de esto ya se baña, va a terminar su día. Lo último que hace es acostarse en su cama y antes de dormir, estira el brazo y prende un último cigarro. Y se duerme. ¿Ustedes creen que Pepito tiene un problema? ¿Creen que es adicto a algo? ¿Creen que ese hábito que él tiene lo afecta a él y a su entorno familiar y social? Ok, ahora nada más, hagan esta misma historia, cambien el cigarro por el celular. La misma historia. Solamente cambien el sacar el celular de la bolsa, en vez de sacar un cigarro. ¿Cuántos de nosotros no nos podemos parecer a Pepito? O ser Pepito. Y realmente no lo estamos cuestionando. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y realmente somos adictos? Es parte de nuestro modus operandi del día, cosa que no lo era antes. Y está generando una situación psicoemocional, biopsicoemocional en todos nosotros, en todos nosotros. ¿Qué pasa con este tema? Y es bien bonito porque siempre que lo presentamos, con algunas personas hay como cierta resistencia, ¿no? Y eso es una buena señal. Porque las adicciones, ¿qué es lo primero que te dice el adicto? Yo no soy adicto. Claro Sí. que no, no puedo controlar. Sí. Entonces, me encanta que haya un poquito como de resistencia porque me dice que voy por buen camino en cuanto a que realmente esto nos incomoda. Como sociedad, como individuos, nos incomoda. Y es bien bonito porque sin incomodidad no hay crecimiento. Sin incomodidad no hay desarrollo. Entonces, estos son signos muy claros de que estamos viviendo una situación en la que ya no podemos tapar el sol con un dedo. Tampoco satanizarla, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un gran neurocientífico, bueno, en el área de neurociencias hay excelentes expositores, pero hay un señor que se llama Facundo Manes, no sé, no me recuerdo si es chileno o argentino, pero él menciona el cerebro es eminentemente social. Cuando tú pierdes esta capacidad de retroalimentarte porque el otro te está viendo, hace un gesto, hace una emoción, te comenta, te dice, el cerebro se formatea por esa convivencia social. Y esto pasa muchísimo en los niños, van regulando su comportamiento social de si debo o puedo hacer esto, justamente en pertenencia a ese grupo social. Cuando los niños están aislados y en el celular, no hay manera de que su cerebro contacte con el otro. Entonces, yo les decía, esta capacidad de empatía, de sentir el dolor del otro, esta capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de crear, de reorganizar, de hacer trabajo en equipo, se está perdiendo. Cuando Sebastián decía al inicio de la plática, socialmente cómo nos está afectando esto, sí estamos viendo en grupos jóvenes, en grupos de adolescentes, uno, que su IQ está bajando. Es de los primeros momentos en la historia que el IQ de los niños más o menos de 12, 14 años ya va bastante por debajo del de sus papás, cosa que no pasaba antes. Nosotros tendemos a rebasar a los papás por la cantidad de experiencias que nos dan ellos, ¿no? O sea, en realidad nos ayudan a ser cada vez mejores y pasamos lo que ellos pudieron haber vivido. Pues ahora no, ahora las generaciones están así y tienen serios problemas en atención, en concentración, en memoria. Pídanle a un chavo de 12, 13 años que les redacte algo, no con inteligencia artificial, porque eso también ya está siendo ahí un boom, ¿no? Que les trate de explicar algún concepto, que les haga lógicamente alguna analogía. O sea, son estas capacidades las que se van perdiendo por el uso ilimitado de la exposición a temprana edad. Lo que queremos advertirles es, ojo, hay un riesgo. Ustedes como padres son los responsables, no los niños. Ustedes, si quitan un dispositivo, tienen que ver cómo van a llenar ese espacio cuando quitan el dispositivo. ¿Y cómo se llenan esos espacios? Pues como era antes, con la convivencia familiar, con el juego, la parte lúdica, la naturaleza súper sanadora. Pero eso
tenemos que hacerlo en familia. Cuando las familias se juntan con otras familias que están en la misma sintonía, los chavitos no se sienten como fuera de lugar, porque luego es, claro, tú eres una ridícula mamá porque no quieres que yo tenga el celular, si todos mis amigos tienen a los 6 años, a los 7 años, ¿no? Y en realidad cuando ofreces actividades deportivas, actividades de campamento, actividades con otras familias, estás dándoles un gran beneficio a ese crecimiento neuronal. Entonces sí hay muchas maneras como de justamente recrear un mundo más parecido al que nosotros tuvimos de jóvenes, de niños, ¿no? Yo no sé ustedes, pero la mayoría jugábamos en las calles, jugábamos con los compañeros, hacíamos muchas cosas en grupo. Ahorita es muy raro ver a chavitos que estén fuera. Además porque pues también hay mucha inseguridad, ¿no? Dejar a un adolescente que se vaya solito no es ya tan fácil, pero, ¿ok? Tratando quizás ya de condensar la plática para no robarles más tiempo, sí, el libro concluye con pues, posibles manejos, ¿no? de la situación y quizás como ciertas soluciones que se pueden tener para que cada quien, esto es hecho a la medida, ¿no? de cada individuo, de cada familia, pero hay ciertas cosas que son, digamos, como consejos generales que creo que vale mucho la pena al menos cuestionarse si uno los puede aplicar en su vida, que es, por ejemplo, empezar a configurar nuestros dispositivos de tal manera que nos ayuden un poquito más de lo que nos secuestran la atención, ¿no? Todos los dispositivos, por leyes internacionales, tienen que tener la capacidad de regular, de al menos decirte las horas en pantalla que llevas, ¿no? Entonces, de entrada, darte cuenta de eso es un buen primer paso, ¿no? Decir, ay, órale, 8 horas al día, ¿no? Luego, puedes tú también regular el uso de cada una de las aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones como el correo, que quizás es de fines laborales, ¿no? Primariamente. Pero hay casos que no, ¿no? Hay casos que Instagram es la red social de chamba, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de acordarnos de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para chambear y hay tiempo para no chambear. Hay tiempo para estar recibiendo notificaciones y hay tiempo para no recibir notificaciones. Por eso está bueno programarlas, o sea, desactivarlas. Yo las desactivo todas menos la de WhatsApp. Entonces cuando yo quiero, entro y lo checo, pero ya no me está el teléfono avisando todo el tiempo. Exacto. Que algo está pasando. Entonces eso sí sirve un montón. Correcto. Quitar la palomita de WhatsApp, no importa si vieron o no vieron el mensaje, no me importa la última vez, quitarla. Y muchas veces lo tengo en modo avión o en no molestar. Entonces hasta que no agarro el teléfono yo decido y ya no dejo que eso robe mi atención. Porque también cuando lo vemos en la convivencia con los demás, y creo que también es buen ejemplo de nuestros hijos, estás con alguien y todo el tiempo le estás dando el teléfono y te quieres tener una conversación y agarra el teléfono, es incómodo. Entonces, pues yo creo que también es lo que nosotros le mostramos a ellos. Si yo estoy hablando con Luana, con mi hija, y me suena el teléfono y le presto atención al teléfono, le estoy dando un mensaje clarísimo. Pero si cuando estoy con ella, mi atención plena está en ella y no hay algo que esté por encima, por eso yo no uso ni reloj, ni nada. O sea, creo que ese es el mayor ejemplo que nosotros les podemos dar. Es lo que tenemos que hacer. Lo que más, el mayor impacto que puede tener esto no es regularles sus dispositivos, que sí, no es quitarles los dispositivos, no es privarlos del mundo, sino nuestro ejemplo. Realmente eso es lo que eso es lo que realmente genera un impacto en ellos, y ustedes como padres lo deben de saber mucho más que yo, que no soy papá. Pero hay muchas configuraciones como las que acabas de mencionar, entre otras, ¿no? También, depurar qué aplicaciones realmente le aportan a mi vida. Quizás, si yo sí tengo una empresa que está basada en Instagram o en Facebook, lo voy a necesitar para fines laborales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Del 100% de la gente que tiene Instagram, ¿qué porcentaje creen que realmente tiene una empresa basada en Instagram? 5%. Bien poquito, bien poquito. La mayoría es nada más consumo. Y ahí es donde está el grueso de la humanidad, ¿no? Entonces, salud. Como consumidores, pues, ¿quién ha comido McDonald's alguna vez? Todos hemos comido McDonald's alguna vez. ¿Por qué no comen McDonald's desayuno, comida y cena?
Pues porque es malo. ¿No? Es lo mismo con esto. O sea, yo tengo la capacidad y la responsabilidad, pues, de decidir qué entra tanto a mi boca como a mi ser, ¿no? Y lo que está pasando aquí es que ya regalamos esos permisos, ¿no? O sea, estamos viendo absolutamente todo y en cualquier momento. Entonces, regular el uso hasta decir, a ver, ¿tengo que tener Instagram todo el tiempo, todo el año? ¿Tengo que verlo todos los días? ¿Tengo que subir algo todos los días? ¿Es algo que es imprescindible para mi vida humana en este planeta? ¿O no? Entonces quizás nos vamos dando cuenta poco a poco de cosas que hoy hacemos de manera rutinaria que realmente tienen cero importancia en nuestra vida real, ¿no? Porque ¿qué realmente importa? Tu familia, tu salud, tu estado físico, tu estado mental, ¿no? Son cosas que realmente importan, ¿no? Y hoy esa importancia la estamos como, sí, tirando así a cubetazos por la ventana, ¿no? Se nos está yendo. Regular también los espacios de dispositivos, por ejemplo. Un gran consejo que hemos dado es que hacer dentro de nuestro hogar espacios y momentos libres de dispositivos, ¿no? Ejemplo, la recámara donde duermes, ¿no? O sea, si de entrada tu celular no entra a tu cuarto, ya te saltaste 2 momentos cruciales. El de la mañana de Pepito y el de la noche, ¿no? Ya no está ese último escroleo de 10 minutos que se convirtió en 1 hora de la noche, ¿no? Entonces, hacer que tu recámara sea un lugar libre de dispositivos es un buen consejo. Hacer días de la semana o momentos de la semana que puedan ser también libres de dispositivos y hasta de convivencia familiar también es un muy buen consejo, ¿no? Hay algunas familias y hay algunas iniciativas que hemos visto que de hecho destinan cierto día, ciertas horas, donde no existe nada. Hay unos que se van súper al extremo, que también está chido en algún momento hacerlo, como experimento familiar, que es no hay electricidad hoy, ¿no? Entonces ya también te saca de tu modus operandi completamente, ¿no? No hay clima. Pero es de que lo haces una vez. Lo haces una vez al mes, lo haces una vez al año, y es un experimento bonito, ¿no? De salir como de lo que hoy damos por sentado que hace un ser humano, ¿no? Y volver como a recordar un poquito este tipo de situaciones. ¿Quién? ¿Ya pasamos a las preguntas? Yo solo agregaría un poco un pacto colectivo en el que, o sea, justo lo que estás diciendo, si Australia prohibió algo, también hay un pacto colectivo en el que sí todos... Claro, y hay que empezar con pequeños pactos, ¿no? Sí. Que el primer pacto es familiar, después como mi siguiente familia, ¿no? Y después ustedes pues también son una comunidad, ¿no? Educativamente hablando. Se empieza a legislar y ya en algunos estados como Querétaro ya están como frenando el uso de los dispositivos en escuelas, en fin. O sea, sí creo que la parte de lo legal en los medios digitales ya empieza a tomar mucha relevancia. Ya están poniendo atención a toda esta carga, digamos, de que nos vendemos de lo más barato, ¿no? Con los medios digitales ya hay una estructura. Acuérdense que mucho de la autoestima en las jovencitas se genera por el número de likes que ellas reciben, y esta parte está también dando una gran situación de que hablar. Entonces, legislarlo ya empieza también a frenar un poco, ¿no? la situación. Pues sí, empezar por pequeñas comunidades e irlo replicando. Y no se crean nada de lo que yo les dije hoy. Véanlo, sí. Lean. Sí. De verdad, no crean nada de lo que yo les dije hoy. Cuestiónenlo. Váyanse pensando que lo que dije es fake y llámenme un día para discutirlo. Y tengan sus propios medios de información verídicos. No un video de TikTok de 15 segundos. Leamos ciencia, leamos artículos, ¿no? Verifiquemos las fuentes, ¿no? Lo más importante de esta plática, como dije al principio, que de nuevo les agradezco por estar aquí, es que cuestionen, que nos atrevamos a dar un paso afuera de mi realidad como la entiendo todos los días y la vea no siendo yo, la vea desde afuera, como una experiencia extracorporal, ¿no? Que puede decir,
órale, ok, así lo estoy haciendo, de hecho, así lo están haciendo todos en mi comunidad. ¿Realmente es la mejor manera de hacerlo? Y solamente cuestiónense, creo que eso es lo mejor. De nuevo, no crean nada de lo que yo les dije hoy. Lean, llámenme, lo discutimos, pero de verdad estamos en una etapa donde antes, si recuerdan este dicho, información o conocimiento es poder. Ahora estamos inundados de información, inundados de conocimiento, porque cada 15 segundos de TikTok ya aprendiste algo, ¿no? Hoy lo que es poder no es el conocimiento ni la información, es la atención. Es tu capacidad de decidir a qué le das tu atención. A tus hijos, a tu trabajo, a tu salud mental. Eso es lo que verdaderamente nos da poder, hoy y siempre como seres humanos, pero se nos ha olvidado un poquito. Entonces, pues ya para terminar, yo de nuevo les agradezco mucho. Ahí te pasamos a las preguntas de todos. Y pues cuestiónense todo, por favor. Observen, sí. A ver, allá atrás, ahí. Sí, sí. Anuncio.